Salimos del bote y pisamos la orilla fangosa del río Amazonas. Ante nosotros se extendía la densa selva tropical, verde e impenetrable, ocultando quién sabe qué entre sus oscuras hojas. El aire estaba cargado de humedad, y el sonido de aves e insectos era ensordecedor en su extrañeza, tanto que resultaba casi abrumador. A mi derecha, la doctora Isabel Martínez y el doctor Benjamin Carter se agitaban ansiosamente. Isabel, una figura diminuta junto a los enormes árboles, se apartó un mechón de cabello negro detrás de la oreja mientras escaneaba el área con sus grandes ojos marrones. Benjamin, con canas sobre las orejas, era el retrato perfecto del experimentado observador de campo, solo gruñó en señal de reconocimiento mientras observaba la jungla a nuestro alrededor. Nuestro guía, Rafael Méndez, lideraba el camino. Su robusta figura y piel oscura se adaptaban perfectamente al duro paisaje. Llevaba un machete y comenzó a cortar la densa vegetación con una precisión fluida, producto de medio siglo de experiencia en la selva. Lo seguí adentrándome en la selva tropical y observé la vida abundante que nos rodeaba. Los árboles eran altos y estaban cubiertos de grandes hojas anchas, la luz del sol llegaba difusa a través del espeso dosel. Uno o dos pájaros de colores brillantes revoloteaban entre los árboles y chasqueaban. Los variados ruidos de insectos eran casi ensordecedores, y en una o dos ocasiones, pensé haber oído un mono aullador a lo lejos, pero era difícil distinguirlo del estruendo general de la selva. Sacudí la cabeza y bajé la voz a un susurro. Nunca antes había visto algo así. Asentí, escaneando la densa selva a nuestro alrededor. Ningún hombre había viajado a estas partes de la selva tropical en siglos, es imposible decirlo. Benjamin asintió. Necesitamos ser cuidadosos, David. Hay una razón por la cual ha estado escondida todo este tiempo. No sabemos qué peligros podrían estar ahí fuera. Sabía que decía la verdad, pero toda precaución se perdió en mí. Había pasado tantos años estudiando las historias, los escritos, los mapas de esta civilización perdida, y estaba tan cerca de desentrañar sus secretos. La sensación de ser observados continuó mientras avanzábamos más hacia este mundo inexplorado, y mis pasos se volvieron más cautelosos. Mis ojos se movían alrededor de nuestro entorno y luego hacia Rafael. Él miraba a su alrededor con una inquietud similar, y supe que él también lo sentía. Le pregunté si sentía algo fuera de lo común observándonos. El guía asintió. La selva está llena de ojos, Dr. Walker. Debemos ser cautelosos. Ignoré el escalofrío que recorrió mi columna ante sus palabras y seguí adelante. Los misterios de la sociedad perdida eran demasiado tentadores como para no avanzar, sin importar los riesgos. Cuanto más avanzábamos hacia el interior del Amazonas, más pronunciada se volvía mi inquietud, teñida de un elemento de miedo vivo. Sabía que había horrores aquí, ocultos durante décadas, y estaba decidido a llegar al fondo de todo, sin importar el costo. La noche comenzó a descender sobre nuestro pequeño claro en la selva amazónica, y me senté en el banco improvisado que había montado, registrando las muestras del día y tomando notas detalladas de las diversas plantas y animales que habíamos encontrado. El follaje crecía denso a nuestro alrededor y la sensación de aislamiento y desasosiego nos acompañaba. La doctora Isabel Martínez y el doctor Benjamin Carter estaban cerca, examinando sus propios hallazgos bajo la tenue iluminación de sus linternas frontales. Me resultaba difícil concentrarme en el trabajo científico con los constantes ruidos que provenían de la oscura selva a nuestro alrededor, hojas que se movían y ramas que se rompían dentro de la oscuridad del follaje, en cualquier lugar al alcance de la sombra del campamento. Observé los furtivos intercambios de miradas entre Rafael Méndez y algunos de los otros nativos. Los guías hablaban en voz baja, apenas por encima del zumbido de los insectos. Rafael se acercó a mí con una expresión preocupada. Dr. Walker, estos sonidos no son normales. Están ocurriendo con más frecuencia, y los guías tienen miedo. No sé, Rafael, traté de sonar lo más lógico posible, pero ya sentía los primeros tentáculos del miedo subiendo desde el fondo de mi estómago. Son solo los sonidos nocturnos de la selva. No estamos acostumbrados a ellos y nuestras mentes pueden jugarnos malas pasadas. No, Dr. Walker, es imprudente perturbar este lugar en la selva. Los espíritus de la selva están agitados y no quieren darnos la bienvenida aquí.
Rafael sacudió la cabeza, el fuego reflejándose en sus ojos verdes. Empecé a responder cuando un fuerte chasquido y un bajo gruñido gutural desde el borde del resplandor del fuego me interrumpieron. Todos los científicos y guías se quedaron en silencio, con los ojos abiertos y temerosos, buscando en la oscuridad a nuestro alrededor. Mi mano fue hacia el rifle apoyado en el banco de trabajo, y sentí que el estómago se me hundía. Isabel y Benjamín se acercaron a mí, ambos con aspecto pálido bajo la luz parpadeante del fuego. «David, ¿qué fue eso?», preguntó Isabel en voz baja, con las manos temblorosas. Ajusté mi agarre en el rifle. «No lo sé, pero debemos mantener la calma. Entrar en pánico solo empeorará las cosas». Benjamín asintió. «David tiene razón. Debemos permanecer vigilantes y mantenernos juntos. Enfrentaremos lo que sea, pero juntos». Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, me resultaba cada vez más difícil concentrarme en la tarea con la persistente sensación de ser observados y la tensión general y la inquietud que el equipo estaba experimentando. Varias veces me sobresalté por algún ruido no identificable en el campamento y sentí el escalofrío del miedo recorrerme. Los guías, incluido Rafael, se consultaban entre sí, con los ojos moviéndose nerviosamente de la selva a los científicos. Noté el miedo en sus rostros, dándome cuenta de que todos sabían que había algo allí afuera que no entendían. Forcé los pensamientos de amenazas ocultas fuera de mi mente y me concentré en nuestra tarea. Habíamos llegado demasiado lejos para permitir que el miedo impidiera nuestro progreso. La sensación de peligro aumentaba, y sentía que algo antiguo y malévolo nos observaba desde el corazón de la selva amazónica. Me desperté con gritos, saltando de la cama con el corazón latiendo en mi pecho por puro instinto. Agarré mi rifle y linterna y salí tambaleándome hacia la oscura y lluviosa selva. La doctora Isabel Martínez y el doctor Benjamín Carter emergieron de sus tiendas, luciendo asustados y desconcertados. Rafael Méndez y los otros guías locales estaban en el borde del campamento, mirando hacia la espesa selva de la que acabábamos de salir. De esa jungla provenía el grito que resonaba en el aire nocturno, y todos nos estremecimos al contemplar las amenazas desconocidas que podrían estar acechando cerca, justo más allá del perímetro del campamento. Me acerqué a Rafael. «¿Qué fue?» «¿Qué oíste?», pregunté, mi propia voz temblorosa. El guía, normalmente tan ecuánime, solo sacudió la cabeza lentamente, con el rostro pálido. «No podemos continuar», dijo en un susurro. «La selva nos está advirtiendo». Los otros guías murmuraban entre sí con urgencia. Me esforcé por escuchar algo sobre un terreno de presa interminable, pero no tenía sentido para mí. Me incliné hacia Rafael y le pregunté en voz baja qué significaba eso. Rafael no dijo nada, pero su expresión era la de un hombre aún perseguido por algo. Podía ver el miedo en sus ojos y supe que lo que fuera que estuviera allí fuera era peor de lo que había sospechado, algo horrífico y más allá de las palabras. A pesar de las advertencias, esa noche apenas dormí, dando vueltas y vueltas al sonido de los gritos y las preguntas. Llevé a un pequeño equipo, incluyendo a Isabel y Benjamín, hacia la selva desde donde provenían los sonidos. La vegetación se había vuelto más espesa y las plantas más claustrofóbicas a medida que avanzábamos. Los haces de nuestras linternas eran absorbidos por la oscuridad a nuestro alrededor. La atmósfera estaba cargada con el olor a descomposición, el aire húmedo y opresivo, difícil de respirar. Cuanto más avanzábamos en la selva, más se desvanecían los gritos hasta que un silencio antinatural pareció asentarse en este lugar. Miré a mi alrededor, con el arma levantada, pero no pude ver nada dentro de la aparente calma de la selva tropical. Era casi como si la selva misma estuviera esperando. No sabíamos qué estábamos buscando y nada parecía peligroso, así que volvimos al campamento. Estábamos agotados y llenos de preguntas. Observé a Rafael y los otros guías, que estaban acurrucados juntos y parecían muy temerosos y molestos. Una vez más, pregunté sobre el significado de terreno de presa interminable, pero solo se miraron entre ellos sin responder. Me senté cerca de las brasas del fuego del campamento, tratando de darle sentido a todo. Los gritos, el silencio horrible, las cosas que los guías habían intentado decirme. Esto era algo mucho peor que una simple misión científica fallida,
algo que la selva amazónica no quería compartir con el resto del mundo. Miré la oscuridad, con un peso de plomo en el pecho. La selva parecía extraña y hostil, como si no perteneciéramos allí. Cerré los ojos con fuerza, forzándome a bloquear los gritos y las caras aterrorizadas de los guías. Sentía como si hubiéramos perturbado algún mal en la selva tropical, algo que quería alimentarse de nosotros. Avanzamos más y más hacia la selva amazónica, con el dosel cada vez más denso sobre nosotros, todo más sombrío y con un matiz verdoso. Podía sentir el aire pesado y sofocante a mi alrededor, el olor familiar de la vegetación en descomposición y los extraños pájaros que resonaban a través de los árboles, instándonos a retroceder. Estudié los mapas y la brújula, tratando de determinar dónde estaba el valle. Los mapas no indicaban nada específico y la aguja de la brújula parecía bailar en todas direcciones, desviada por las propiedades magnéticas de la selva. Estaba frustrado, pero no me rendí. La doctora Isabel Martínez y el doctor Benjamin Carter intercambiaron algunas miradas furtivas mientras avanzaban junto a mí, claramente un poco preocupados por mis acciones y por la obsesión con la que había estado siguiendo mi único enfoque en el nuevo y prometedor descubrimiento. Rafael Méndez se acercó a mí desde la selva donde había estado apostado y puso una mano en mi hombro. Doctor Walker, nos acercamos a un lugar poco frecuentado. Los espíritus de la selva se están agitando. Es prudente que retrocedamos. Desestimé sus preocupaciones. Rafael, hemos viajado demasiado lejos como para simplemente retroceder. El valle está en algún lugar delante de nosotros, esperando ser encontrado, y no podemos dejar que la superstición nos detenga. La expresión de Rafael se volvió severa, reflejando frustración y derrota en sus ojos. No entiendes este lugar, doctor Walker. La selva no quiere que la gente venga aquí y busque sus secretos. Conozco los riesgos, Rafael, pero también conozco la recompensa. Este lugar puede contener descubrimientos invaluables. La obstinación en mi voz era evidente, pero la sensación de ser observado no disminuía, sino que aumentaba. El equipo parecía cansado, lo veía en sus rostros y en sus movimientos lentos. Los insté a continuar, impulsado por una necesidad feroz de saber qué había más allá, convencido de que se trataba de un valle no descubierto. El sol se estaba poniendo y las sombras crecían largas sobre el suelo de la selva cuando necesitábamos montar el campamento. Incluso después de levantar las tiendas y encender el fuego, sentía ojos sobre mí y permanecí despierto toda la noche, vigilando la línea de árboles, perdido en pensamientos sobre lo que podría haber más allá en la selva tropical. Cuando salimos del follaje y entramos en el claro, casi jadeé en voz alta. En medio del valle había un enorme edificio de piedra cubierto de enredaderas y musgo, y nos costaba asimilar lo grande que era. Al acercarnos, miré a la doctora Isabel Martínez y al doctor Benjamin Carter. Isabel estaba empequeñecida por la antigua estructura y Benjamin parecía un poco incómodo. Rafael Méndez, el guía final, observaba desde el borde del claro, su mirada moviéndose de un lado a otro entre el gigante de piedra y la selva más allá. Su postura era nerviosa y una mano descansaba sobre la empuñadura de su machete, como si estuviera preparado para enfrentar a alguna amenaza invisible. No sé qué me impulsó, pero comencé a caminar hacia el edificio y el resto del equipo me siguió, sus pasos amortiguados por el terreno cubierto de hierba en el que nos encontrábamos ahora. A medida que nos acercábamos, pude ver los intrincados grabados de figuras humanas que habían sido esculpidas en la piedra, y un escalofrío recorrió mi columna. Entonces vi que en la superficie de la piedra estaban representadas figuras humanas siendo devoradas por entidades bestiales, imbuidas de una malevolencia antinatural. Casi sentí que las figuras se movían en los grabados, como si la esencia del horror hubiera quedado atrapada en la piedra y se hubiera liberado para vagar por su superficie. Pasé mis dedos por los grabados, siguiendo las formas sinuosas. La piedra estaba cálida y casi sentí una sensación de vida en ella. Isabel dijo que podía sentir un pulso bajo su mano, su voz temblorosa. David, ni siquiera sé qué decir, dijo con voz baja. Me miró y pude ver el miedo y la fascinación en sus ojos. La piedra. Es como si estuviera viva. Solo ten cuidado, David. Ni siquiera sabemos qué era este lugar o qué tipo de energía podría albergar, dijo Benjamin, apoyando su mano en mi hombro. No le presté atención,
mis ojos estaban fijos en el descubrimiento. Retrocediendo un poco y observando toda la estructura, sentí asombro y algo más, algo como miedo. Había algún tipo de energía aquí en este valle, algo que cargaba el aire y lo hacía pesado con la antigüedad. Con el sol comenzando a descender y arrojando largas sombras, tomé la decisión de acampar cerca de la estructura. El equipo estaba más que un poco inquieto al respecto, pero yo estaba ansioso por descubrir qué era. Nuestras tiendas estaban montadas junto al monolito de piedra y a nuestro alrededor, en los árboles, podía escuchar los gritos y el revuelo de las criaturas que llenaban la jungla. Rafael se acercó a mí y frunció el ceño con preocupación mientras yo estaba allí, al pie de la cosa. «Doctor Walker, necesito advertirle», dijo urgentemente. «No pertenecemos aquí. Los espíritus de la jungla me hablan de algún mal dentro de estas piedras». «Lo sé, Rafael, lo sé, pero no podemos retroceder ahora. Estamos tan cerca de los secretos de este lugar, del conocimiento que contiene. Podría reescribir todo lo que entendemos sobre la historia de la humanidad», respondí. «Algunos secretos deberían quedarse enterrados», dijo Rafael tristemente. La noche había caído sobre el valle y me encontré mirando el techo de mi tienda, considerando el monumento que habíamos encontrado. Esa edificación de piedra se alzaba sobre nosotros, presidiendo la entrada a algún lugar donde no debíamos estar. Tenía la creciente sospecha de que de alguna manera habíamos desencadenado una serie de eventos al entrar por esa puerta. Eventos que eventualmente nos llevarían al terror absoluto que sabía acechaba dentro de los confines de esta selva amazónica. Pero mi enfoque se perdió en ese miedo y ya había decidido que seguiría adelante y descubriría los misterios que esta antigua construcción albergaba. Ya no escuchaba a mi equipo, ni siquiera me dejaba influenciar por las voces que oía en la jungla. Iba a seguir por este camino, pase lo que pase. Me incorporé bruscamente en mi saco de dormir, el miedo apretando mi pecho mientras las imágenes frescas de mi pesadilla comenzaban a desvanecerse lentamente, dejándome aquí, en la oscuridad de la noche en la jungla. El viejo edificio de piedra se cernía sobre el campamento. Las largas sombras de los pesados bloques se extendían lejos en el claro alrededor del campamento. Me froté los ojos, ahuyentando las imágenes de la jungla distorsionada y de algo que me perseguía en la oscuridad detrás de mis párpados. Me levanté del saco de dormir y me dirigí hacia donde estaba la doctora Lon Martínez, sentada en el borde del campamento junto a la ahora humeante hoguera. Me miró con ojos marrones cansados y preocupados. «¿Estás bien, David?», dijo. «Estabas muy inquieto mientras dormías». Asentí, tomando asiento junto a ella en la húmeda tierra. «Solo una pesadilla», dije en voz baja, volviendo mi atención a la decrépita construcción. «No me gusta este lugar». A mi lado, Isabel se estremeció en el aire nocturno. «Yo también lo siento», dijo en voz baja. «En este valle, con este edificio, no está bien. Es como si no fuéramos bienvenidos aquí». Extendí la mano y toqué su mano, que estaba cálida al tacto. «No podemos retroceder ahora, Isabel», dije. «Las cosas que están ocultas aquí podrían reescribir la historia humana tal como la conocemos». Isabel apretó fuertemente mi mano y me miró a los ojos a la luz parpadeante del fuego. «Pero, ¿cuál es el precio, David?» «Las inscripciones en la estructura, la forma en que la piedra parece respirar y los guías, la forma en que se han comportado. Están al tanto de cosas que nosotros no entendemos». El doctor Benjamin Carter yacía dentro de la tienda, su fornida forma subiendo y bajando con su respiración pesada. Rafael Méndez, el único de nuestros guías que quedaba, estaba sentado en el borde del claro, cerca de la jungla, con una mano descansando ligeramente sobre el mango de su machete. «No lo sé», dijo Isabel. «Supongo que soy supersticiosa. No podemos dejar de explorar algo por miedo». Isabel suspiró y se volvió para mirar el viejo edificio. «Espero que tengas razón, David, pero tengo la sensación de que nos estamos involucrando con cosas que están más allá de nuestro entendimiento». Nos quedamos en silencio por un tiempo, sintiendo la pesada incomodidad de nuestras palabras. Los sonidos de la jungla llenaban la oscuridad que nos rodeaba, chirridos rítmicos y zumbidos amortiguados, el rumor constante de la vida. De repente, me di cuenta de la jungla,
como si toda la selva estuviera observándonos en silencio, esperando que cometamos el error. Pasaron horas y me encontré atraído de nuevo hacia el antiguo edificio, estudiando cuidadosamente los detallados grabados que adornaban su rostro a la luz parpadeante y las sombras cambiantes de la hoguera. Las figuras blasfemas parecían retorcerse en movimiento. Pasé algún tiempo rastreando las formas leoninas, temblando de repulsión y sin estar seguro de lo que veía. Exhausto, retrocedí y me apoyé contra la estructura de piedra. Los desvanecidos grabados sobre ella fueron lo último que vi antes de perder nuevamente la conciencia. Mis sueños me encontraron en ese momento, corriendo por una selva retorcida sin fin, perseguido por algo que sentía más que veía. Podía sentir el aliento caliente en mi nuca y escuchar los pesados pasos acercándose. Me levanté bruscamente, jadeando, y me encontré mirando la jungla silenciosa, la hoguera parpadeando débilmente. Mi mirada se elevó hacia la vieja estructura sobre mí y podría jurar que los masivos bloques de piedra de la antigua construcción palpitaban con alguna extraña energía. No pude dormir después de eso y me quedé despierto en mi tienda por el resto de la noche, abierto y escuchando. El valle, que ningún otro alma había visto antes, me había mostrado lo ansioso que estaba por olvidar las advertencias que mi equipo inexplicablemente ofreció, lo ansioso que estaba por desestimar los murmullos de la jungla, lo mucho que quería que cavara más profundo, independientemente del costo. Deseaba poder entender qué era el edificio de piedra frente a nosotros sin tener que recurrir al libro de historia, pero mis ojos borrosos escudriñaban los grabados en busca de alguna pista. Los estudié durante mucho tiempo, las figuras y escenas habían sido talladas en la piedra de una manera perturbadora, y me preguntaba si no había algún horror innombrable que los grabados debían representar. No podía entender qué veía. Estaba tan absorto en mi trabajo que me había llevado demasiado tiempo darme cuenta de que mi equipo estaba enfermo. La doctora Isabel Martínez, que había sido tan vibrante y animada, ahora se movía con una especie de paso tambaleante, haciendo muecas mientras caminaba. Su delgado cuerpo había adquirido un pálido enfermizo y parecía sudar y debilitarse como si estuviera sufriendo alguna enfermedad. El doctor Benjamin Carter, el zoólogo sin tonterías, tosía y tenía fiebre. Estaba casi postrado en cama y se debilitaba día a día, la misma enfermedad inescrutable que había afectado a Isabel, drenándolo de su fuerza. Incluso Rafael Méndez, el guía confiable que era, parecía de alguna manera afectado por la misma enfermedad que había afectado al equipo. Sus brillantes ojos verdes estaban empañados y enturbiados, sus movimientos se volvieron lentos y torpes. Seguí adelante, mi determinación febril. Mi mente empezaba a perder el enfoque, la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba. Los relieves antiguos de la edificación parecían burlarse de mí, burlarme con la idea del conocimiento tan cerca, y sin embargo, tan lejos. Isabel vino a mí, preocupada, mientras el sol se ponía. David, dijo en voz baja, debemos hablar sobre lo que nos está pasando aquí. Este lugar nos está cambiando. Levanté la mirada de mi diario, necesitando entrecerrar los ojos para enfocar su rostro. ¿Qué estás diciendo?, dije, y parecía que mi voz estaba lejos. David, la enfermedad, continuó Isabel urgentemente, su mano cerrándose en mi brazo. Se está extendiendo. Benjamin y Rafael también están enfermos. Debemos encontrar una salida del valle, necesitamos ayuda. Sacudí la cabeza. No podemos simplemente irnos, dije. Lo sé, tiene algo que ver con este edificio, con los grabados. Benjamin estaba con nosotros ahora, preocupado. David, por favor, lo que dice Isabel. Estamos todos en peligro. Debemos concentrarnos en escapar, en sobrevivir. Me levanté, el diario cayendo de mis manos mientras me volvía hacia los demás. No entienden, dije impacientemente. Esto cambia todo lo que sabemos sobre la historia humana, sobre nuestra propia existencia. Rafael, en el borde del claro, observaba con una expresión triste. La jungla no le importa nada tu curiosidad, Dr. Walker, simplemente se lleva. No les hice caso, no tenía respuestas, pero tenía que resolverlo. Cuando todos los demás se fueron a sus tiendas exhaustos, yo me quedé sentado frente a este viejo edificio, con mi diario abierto en mi regazo mientras escribía mis notas y pensamientos.
Mis observaciones difuminaban las líneas entre mi realidad y mis pesadillas. La energía malévola de la jungla palpitaba a mi alrededor, pero el antiguo edificio mismo se cernía sobre mí sin hacer ruido, como si estuviera presionándome. Las esculturas de piedra parecían mirarme con algún chiste no dicho. Para la mitad de la noche, ya estaba cuestionando mi cordura y los horrores que había visto en el valle. Aún así, sin importar mis crecientes reservas, no podía renunciar. La verdad estaba ahí, justo debajo de la superficie, en las formas burlonas pintadas sobre la piedra ennegrecida por la edad. Tenía que encontrarla, sin importar el costo. Me quedé allí, pensando cómo la jungla se adentraba, cómo la oscuridad pesaba sobre mí. Mis amigos, mis colegas, comenzaron a desvanecerse en mis pensamientos, sus preocupaciones y gritos perdidos en los sonidos del antiguo edificio. Sentía que el peligro estaba cerca, que mi viaje me llevaría a alguna gran pesadilla aquí, en el corazón de la selva amazónica. Pero no podía darme la vuelta. Había conocimiento aquí, algo que me llamaba desde lo más profundo de la jungla, instándome a seguir adelante. Caí al suelo a los pies de ese antiguo edificio de piedra, exhausto por el tiempo que había pasado estudiando las esculturas y glifos. Me desmayé allí mismo y me encontré una vez más atrapado en esa pesadilla vívida, esa escena imaginada que tanto me aterrorizaba. La piedra del edificio parecía palpitar con una energía alienígena en el sueño, y toda su superficie parecía respirar. Las figuras en esa grotesca piedra tallada parecían cobrar vida de alguna manera, liberándose de la roca y moviéndose, volviéndose visibles como las entidades maníacas que eran. Las cosas se movían entre los arbustos, acercándose al último equipo de expedición. Podía oír los gritos sorprendidos de mis compañeros mientras sucedía y lo veía por mí mismo. Las cosas estaban atacando el campamento con malicia. Me incorporé de golpe, jadeando y cubierto de un sudor frío. A mi alrededor, el campamento estaba lejos de ser idílico, las figuras de pesadilla estaban por todas partes, pero era horriblemente destruido y caótico. El campamento yacía en ruinas, las tiendas estaban destrozadas y arrojadas al barro, sus contenidos dispersos de manera caótica. Mi equipo, que estaba cuidadosamente organizado, ahora era solo una colección de piezas rotas y destrozadas, todas reflejando débilmente la luz de la luna. Tropecé y caí repetidamente sobre los escombros mientras buscaba frenéticamente alguna señal de los miembros desaparecidos de mi equipo. No sabía dónde diablos estaban los miembros de la expedición, pero encontré los sacos de dormir ensangrentados, los jirones de la ropa que llevaban puesta y un silencio siniestro que parecía estar en todas partes. Tenía el olor de la sangre y la podredumbre en mis fosas nasales y mi estómago se revolvía. Lo miraba con el terror despierto, pero la pesadilla que había atormentado mi sueño por la verdad de lo que era solo un adelanto del horror en este valle perdido. El edificio decrépito y las cosas dentro de él eran más malvadas de lo que podía comprender, y habían cobrado las vidas de mis compañeros. Caí de rodillas, sintiendo el peso de mi aislamiento y la imposibilidad de mi situación. La jungla, ya oscura, parecía cerrarse, las sombras oscureciéndose aún más y los sonidos de la noche adquiriendo una nueva amenaza. Estaba solo, era el único que quedaba en la expedición, el único que quedaba para resolver el misterio de lo que había llevado a mi equipo. Mi mano temblaba mientras recogía mi diario, ahora cubierto de polvo y comenzando a mancharse con mi sangre. Lo abrí y comencé a escribir mis pensamientos febrilmente, derramándolos en las páginas amarillentas. Tenía que plasmar esto, tenía que darle sentido a todo. Tenía que reconocer el hecho de que las cosas en la selva amazónica no eran entidades naturales y benevolentes, cualesquiera que fueran las consecuencias. Me senté sobre mi diario, encorvado y cansado. Había más que solo descubrimiento científico aquí, era un soldado en una guerra contra lo desconocido, un hombre dejado para enfrentarse a la oscuridad que se acercaba. Me levanté, endureciendo mi resolución. No permitiría que los sacrificios de mis camaradas fueran en vano. No permitiría que los secretos del antiguo edificio permanecieran ocultos. Confrontaría el horror que acechaba dentro del valle y saldría victorioso o moriría en el intento. Miré por última vez el campamento destruido y me di la vuelta, caminando fuera del claro y de vuelta a la selva. El edificio en ruinas estaba ahora a mis espaldas, y mi camino era oscuro, pero necesitaba avanzar,
más adentro en la Amazonía y hacia lo que sea que me esperara. Estaba en medio del campamento, la primera luz del amanecer se filtraba entre las densas ramas, arrojando la destrucción en sombras y luz cruda. De alguna manera, el edificio de piedra y las cosas que habían atacado nuestro grupo estaban relacionadas, un secreto guardado enterrado durante siglos. Este lugar no era solo una parte desconocida de la Amazonía, era un terreno de caza para algún depredador de otro mundo que había atormentado los sueños más oscuros del hombre desde el mismo amanecer del tiempo. Con todos los peligros, tenía que salir y advertir a alguien. Mis manos temblaban mientras cargaba una mochila con una brújula, un machete y el diario de David, buscando alguna referencia en las notas sobre el mal que había tomado a mis amigos. El movimiento entre la maleza del suelo del valle me detuvo cuando me disponía a partir. En todas partes los árboles se mecían, las enredaderas se movían, y fue entonces cuando supe que era solo cuestión de tiempo antes de que el depredador atacara. Corrí tan rápido como pude hacia el pequeño sendero que llevaba nuestro grupo al valle en primer lugar, alejándome de la antigua cosa. La jungla me envolvía, y su atmósfera era opresiva, casi maligna. Con todo el follaje, la maleza y las espinas, el terreno era difícil, como si la selva intentara mantenerme donde estaba. Cuando nos adentramos en la jungla, entendí por qué David había estado tan obsesionado con el valle. Era más que una simple curiosidad desde un punto de vista científico, era un sometimiento a un llamado del mismo depredador que había atraído a tantos aquí a lo largo de las generaciones. Las esculturas en el edificio de piedra y la enfermedad de los miembros de la expedición habían sido resultados de lo que ahora sabía que era una inteligencia insidiosa que había orquestado nuestra destrucción desde el momento en que habíamos puesto un pie aquí. Yo era el único que quedaba de nosotros, el único de la expedición. La realización pesaba sobre mí mientras me abría paso entre la maleza. No podía permitirme ceder ante la desesperación, tenía que encontrar una salida de aquí y hacer que el mundo supiera de los peligros que acechaban en el Amazonas. Corría, aferrando el diario de David en mi mano, la cubierta de cuero resbaladiza por el sudor y la suciedad. El diario era mi última esperanza, mi única oportunidad de descubrir más sobre la expedición, sobre lo que David había encontrado. Necesitaba dar sentido a la escritura críptica y descubrir qué le había sucedido a mi equipo. La selva observaba en silencio, sombría, y casi podía sentir los siglos de instinto depredador tras ella. Pero no iba a permitirlo, no podía. Me negaba a ser la próxima víctima. Tenía que luchar, tenía que sobrevivir, tenía que descubrir la verdad. Necesitaba poner más distancia entre mí y los restos del campamento detrás de mí, y los sonidos de los gritos de mis compañeros se volvían cada vez más débiles. La dirección por delante no estaba clara, pero el sendero continuaba serpenteando hacia el Amazonas, hacia las cosas que existían en la oscuridad y en las sombras. Necesitaba seguirlo, seguir avanzando, y llegar al origen de lo que sea que acechaba en este valle maldito por los dioses. Mientras corría, me di cuenta de la selva, de sus secretos, de su hambre, de cómo había liberado sin saberlo al depredador. No podía permitir que los susurros en la selva me volvieran loco, no podía permitir que mi culpa y desesperación me abrumaran. Yo era el único que podía informar al exterior sobre lo que estaba sucediendo en el Amazonas. No me detendría hasta hacerlo, pase lo que pase. Corrí hacia la selva, dejando atrás la estructura de piedra y perdido entre la niebla y la vegetación. Era presa, pero iba a luchar y sobrevivir por aquellos que habían ido antes y por el mundo fuera de este valle. Tropecé y caí desde la selva hasta el claro, jadeando por aire. El sol descendía, arrojando luz moteada sobre el pueblo frente a mí, y casi podía sentir la aproximación de aquello que me seguían los sonidos de las hojas y ramas. Di unos pasos tambaleantes en dirección a la choza más cercana, tratando de hacer que mi mente aturdida entendiera las cosas ahora que la adrenalina de mi escape comenzaba a desvanecerse. El pueblo parecía normalmente tranquilo y nada se movía en ninguna dirección. Me acerqué tambaleante a la primera choza, y la anciana que salió de ella me miró con sorpresa y miedo. Caí al suelo e intenté recuperar el aliento, explicando algo sobre el edificio aquí y cómo terminó la expedición y lo que me perseguía. La anciana me miraba con shock y luego empezó a gritar algo en otro idioma, algo que no podía entender. Pronto, otros aldeanos comenzaron a aparecer de sus chozas, todos mirándome con confusión. Los señalé y gesticulé frenéticamente hacia la selva, tratando de indicarles que necesitaban entrar.
Por favor, tienen que ayudarme, supliqué, volviendo mi mirada entre ellos. Esa cosa ha estado atacando a la gente todos estos años, hiriéndolos. Las inscripciones en este edificio describen su hambre insaciable, su necesidad interminable. Los aldeanos me levantaron y me llevaron hacia el grupo de ancianos en el centro del pueblo. Me dirigí a los ancianos, esperando que pudieran saber algo del antiguo depredador. Un anciano muy viejo, con ojos que parecían conocer secretos, se adelantó y puso una mano arrugada sobre mi hombro, dándome un toque suave. No eres el primero que ha cazado, dijo en voz baja. Durante generaciones, nuestro pueblo ha vivido con el conocimiento de que espera en la selva para los imprudentes. Me estremecí al recordar todos los rumores del pueblo y la tradición local. ¿Cómo puedo detenerlo?, pregunté con voz apenas más que un susurro. ¿Qué puedo hacer para evitar que mate de nuevo? El anciano me miró con algo que parecía antiguo y fuerte por un momento. Debes comprender la naturaleza del depredador si quieres enfrentarlo, respondió. Viaja al corazón de la selva, a la estructura de piedra más allá. Allí encontrarás el conocimiento y una forma de detener a la bestia. Asentí. Sabía que sería peligroso, y que necesitaba enfrentarme a este mal. Era la última línea de defensa, el único que se interponía entre el mundo y lo que fuera que acechaba en el Amazonas. Tengo que hacerlo, dije. No puedo permitir que mate de nuevo. Debo encontrar alguna forma de detenerlo, pase lo que pase. El anciano sonrió tristemente, una sonrisa de pesar y comprensión. Podemos ayudarte, dijo. Pero debes entender que este depredador es una bestia antigua y formidable, y no soltará su agarre en esta selva sin luchar. Debes estar preparado para enfrentar tus miedos más oscuros. Cerré los ojos y respiré profundamente. Sabía que el anciano tenía razón cuando me advirtió que mi peor adversario serían mis propios miedos en lugar del mal que enfrentaba. Aún así, tenía que seguir adelante. Agradecí a los aldeanos con un gesto de gratitud y me enfrenté una vez más a la selva. La estructura de piedra me esperaba, y necesitaba encontrar la fuente de la matanza. Con el sol comenzando a descender hacia el horizonte y las sombras alargándose, la noche se acercaba, trayendo consigo nuevos terrores y amenazas. Estaba listo. Enfrentaría lo que fuera que había llevado a mis amigos con la ayuda de los ancianos del pueblo, y buscaría en la selva hasta encontrarlo, confrontarlo, matarlo. Necesitaba revelar esta verdad que había estado oculta durante tantos años, y no me detendría hasta que la criatura malvada que había matado a mis compañeros estuviera muerta y el mundo fuera advertido sobre el peligro que acechaba en el Amazonas. Me adentré en la oscuridad, decidido a localizar al depredador y descubrir los misterios del valle. Me senté con el anciano del pueblo en un banco mientras el sol se hundía por debajo del horizonte. El anciano, con su cabello blanco y su piel arrugada, puso una mano en mi hombro y me dirigió lejos de los aldeanos que se habían congregado a mi alrededor. En la esquina de la plaza del pueblo, el anciano había estado sentado en el banco y ahora hablaba en un tono bajo y medido, impartiendo el conocimiento de cómo vivir con la selva. El que encontraste no es el primero de los cazadores, dijo el anciano. Muchos en nuestro pueblo han sabido del antiguo en la selva. Ha cobrado muchas vidas. Traté de seguir mientras el anciano hablaba del depredador, que no era una cosa, sino una representación de la selva, que se alimentaba del miedo y la carne de aquellos que se alejaban demasiado. El anciano asintió. Es cierto, el depredador es uno con la selva pero no de ella. Desde el principio de los tiempos, debe comer todo lo que pase ante él, dijo con reverencia y miedo en sus ojos. Todo comenzó a encajar mientras el anciano hablaba. Mi cabeza daba vueltas con lo que todo eso significaba, y un creciente temor se instaló en mi estómago. ¿Y cómo lo detengo?, pregunté en voz baja. ¿Cómo evito que tome más víctimas, que mate todo? El anciano me miró fijamente. Para derrotar al depredador, debes abrazar la selva. Regresa a la estructura abandonada en la jungla y enfrenta a la entidad. El peso de la tarea por delante me heló, y sentí un escalofrío en la oscuridad. No estaba ansioso por regresar allí donde los otros guardianes habían perdido la vida y enfrentar lo que los había matado. Miré a los ojos del anciano y vi algo como esperanza allí, como una luz en el borde de la oscuridad.
Eres fuerte, dijo el anciano, apretando mi hombro. La selva te ha encontrado digno y te guiará. Respiré hondo y me preparé para lo que estaba por delante. Tenía que enfrentar a este depredador y enfrentar mis propios miedos. Ahora dependía de mí. Era la última oportunidad de poner fin a este horror, el horror que se había llevado tantas vidas. El sol se puso y el pueblo quedó sumido en la oscuridad mientras el anciano terminaba. Solo podía mirar al anciano con una mezcla de gratitud y tristeza, consciente de las repercusiones de los secretos de la selva en los ojos del anciano, una tristeza milenaria. Me puse de pie de nuevo, con las piernas temblorosas y la mente llena de miedo pero resuelto. Necesitaba regresar al viejo edificio en la jungla, la única esperanza de derrotar a la cosa. No quería hacerlo, pero estaba aterrado ante la idea de retroceder ahora. Tenía que hacer esto por mis amigos y para proteger a mi mundo de las cosas que vivían aquí en esta selva. Asentí en agradecimiento al anciano del pueblo y luego dirigí mis ojos hacia la selva. Necesitaba enfrentar lo que me esperaba en ese camino, lo necesitaba por los desaparecidos y por el mundo más allá de ese, donde quiera que estuviera, tenía que lidiar con esta cosa. Lo dejé así y con un paso pesado me adentré en la jungla, la necesidad me impulsaba hacia adelante. La tarea estaba ahora ante mí y la selva parecía estar observándome mientras me acercaba a la estructura decrépita para mi último conflicto. Necesitaba la fuerza de la que hablaba el anciano para derrotar a esta amenaza primitiva y mantener la amenaza alejada de nuestra gente. El anciano del pueblo caminó conmigo hasta el borde del pueblo donde se extendía la densa selva. El aire estaba cargado con el olor de la tierra mojada y la vegetación en descomposición, y los sonidos de la jungla por la noche llenaban la noche temprana. Un malestar comenzó a crecer en mí, el miedo aumentaba con cada paso mientras nos acercábamos a las afueras del pueblo. A medida que nos acercábamos a un pequeño claro, el anciano del pueblo hizo un gesto hacia adelante y vi el montículo redondeado de una tumba entre los árboles y arbustos, medio cubierta por malezas y enredaderas. Miré la tumba, sintiendo un escalofrío subir por mi espalda, dándome cuenta de que no era la primera persona en descubrir las cosas que acechaban aquí en el Amazonas. El anciano del pueblo dijo en voz baja a un forastero que se encontró con el terreno de caza hace muchos años, hizo un gesto hacia la tumba. Estuvieron muy cerca de encontrarse con su fin, al igual que tú. Huyeron de la selva perseguidos por pesadillas de lo que habían presenciado, lo que cazaba en ella. Me sentí identificado con esta persona desconocida que había enfrentado estos miedos por mí. Comprendí que la selva no necesitaba poder mantener sus secretos o tomar sus víctimas, y que estábamos condenados desde el momento en que pusimos un pie en ella. El anciano del pueblo y yo nos quedamos quietos en la tenue luz del día, ambos contemplando los misterios de la selva. Había estado pensando más y más en la expedición y en Isabel y Benjamín y Rafael y en qué había sido de ellos en el viejo edificio. La culpa y el dolor que sentía desde mi regreso rozaban lo insoportable, y las lágrimas calientes picaban en las comisuras de mis ojos. El anciano del pueblo puso una mano reconfortante en mi hombro y en solidaridad. Cuando lo miré a los ojos, vi esa misma mirada atormentada de reconocimiento y supervivencia en los suyos, como sé que debe reflejarse en los míos. El horror en la selva acecha y toma desprevenidos, dijo el anciano en voz baja. Debes contar lo que sabes, proteger al mundo de lo que se llevó a tus amigos. Asentí mi comprensión. Sabía que no iba a ser fácil, pero no podía dar la espalda a esto. Necesitaba cumplir la tarea que mis predecesores no habían logrado, proteger su sacrificio y evitar más pérdidas de vidas a manos de esta cosa en el Amazonas. La noche había caído sobre el pueblo y la selva, y yo estaba parado frente a los inmensos árboles que me rodeaban. La tumba recién cubierta me hizo pensar en el poder y los secretos ocultos del Amazonas y en ese filo tan delgado en el que caminábamos entre la vida y la muerte en la selva. No sabía qué me esperaba con la pesadilla de los terrenos de caza cada vez más extendidos y todos los terrores que había visitado, pero necesitaba seguir adelante para descubrir los secretos de esta selva y enfrentar ese mal que había llevado a tantos. Asentí mi agradecimiento al anciano del pueblo y dejé la tumba. Mi corazón estaba pesado pero sabía lo que tenía que hacer. No podría descansar hasta haber descubierto los hechos y poner fin a este horror en el Amazonas.